Manuel, por darme de compartir un poco de la palabra de Dios. Gracias a cada uno por haberse conectado a esta hora para conocer y aprender un poco más de la palabra de Dios, pero sobre todo gracias a Dios por darnos esa oportunidad de conectarnos por este medio para escudriñar y aprender más de su voluntad. Hoy pues vamos a hablar un poco acerca de Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Hablamos de la necesidad de estar preparado para la venida del Señor. Como miramos en el capítulo 23, Jesús condena fuertemente la actitud de hipocresía de los escribas y fariseos. En el capítulo 24, encontramos donde Jesús habla acerca de la destrucción de Jerusalén, como decía nuestro hermano Mario, que fue aproximadamente en el año 70 que ocurrió eso. A continuación, en el capítulo 25, por medio de esta parábola, Jesús nos ilustra cómo el creyente debe de estar preparado o cómo debe esperar su venida. La verdad central de esta parábola se enfoca sobre la necesidad de estar siempre preparado para cuando nuestro Señor venga a llevar a su pueblo. ¿Qué podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes? Primero, lo que podemos aprender es que el reino, la iglesia, Jesús la compara o dice que es semejante a un esposo. En el verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vemos que aquí Jesús está comparando, está diciendo que el reino, que es la iglesia, es semejante a un esposo. Jesús aquí está ilustrando con una costumbre judía en cuanto al matrimonio. Se dice que allá cuando ya se acercaba la fecha de realizar el matrimonio, el novio se iba a la casa de la novia a traerla. Dejaba a los invitados ahí en su hogar, que era donde se realizaba el banquete. Las 10 vírgenes esperaban al esposo que regresara para participar con él en el banquete que ya estaba preparado. ¿Por qué Jesús compara a la iglesia o el reino con el esposo? Porque así como las vírgenes estaban esperando el regreso del esposo para participar de la ceremonia, del matrimonio, de la fiesta, el banquete que ya estaba preparado, así la iglesia también, el pueblo de Dios, espera la venida de Jesús para participar del banquete que ya esté preparado allá en los cielos. En Juan capítulo 14, el apóstol Juan nos dice ahí, Juan capítulo 14, versos del 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vemos que aquí Jesús, diciendo a sus apóstoles, les dice que no se turbe, que no se preocupe su corazón, porque Él se fue a preparar lugar, se fue a preparar morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos, su pueblo, la iglesia. Y este va a ser el gozo que nosotros vamos a tener cuando Jesús venga por segunda vez. En Filipenses, el apóstol Pablo, escribiéndolo a los hermanos de Filipo, nos dice que Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra ciudadanía, nuestra verdadera morada está en los cielos. Y esto va a ser posible cuando Jesús venga por segunda vez. Regresando a Mateo, en el versículo 2, encontramos donde Jesús nos dice ahí que habían 5 insensatas y 5 prudentes. Dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí algunos creen, incluso enseñan, que dentro de la iglesia la mitad va a ser salvo y la mitad va a ser condenado. Ya como si hubiera una predestinación, ya que la mitad de los cristianos van a ser salvos y la mitad van a ser salvos. Otros lo aplican en general a toda la humanidad. Dicen que la mitad de la humanidad va a ser salvo y la mitad van a ser condenados. Pero no es esto lo que realmente Jesús está enseñando aquí. No hay ningún significado realmente aquí en los números, como mucha gente pues le está buscando significado. Lo que podemos concluir es que dentro del pueblo de Dios, dentro del reino, dentro de la iglesia, algunos cristianos estamos preparados, otros no, que algunos cristianos solamente tenemos el nombre de cristiano, nada más, y otros que realmente se están esforzando o nos estamos esforzando para hacer la voluntad de Dios. Es triste ver hoy en día a muchos de nosotros cristianos que profesamos solamente ser hijos de Dios, profesamos ser seguidores de Cristo, pero en la práctica no lo somos. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 4, del verso 22 al verso 32, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos allá en Éfeso, de igual manera es para nosotros, que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo está hablando que nosotros ahora como cristianos debemos de andar en vida nueva, no seguir en la vida pasada que nosotros llevábamos antes de obedecer el evangelio. Lamentablemente, algunos hermanos, de alguna u otra manera, estamos siempre en el viejo hombre. Tenemos algunas actitudes todavía negativas, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo aquí en el verso 21, hablar verdad. Muchas veces nosotros mentimos. Y fíjense que a veces nosotros en cosas tan insignificantes mentimos, y eso tiene que ver con el viejo hombre. Eso quiere decir que nosotros todavía no nos hemos despojado del viejo hombre. Es importante que nosotros también meditemos donde dice airado en el verso 26, airado pero no pequéis. Muchas veces nosotros nos enojamos y sí tenemos permiso para enojarnos, claro. Jesús lo hizo muchas veces, pero el problema está cuando nosotros nos enojamos es que
ese enojo nos lleva a pecar. Ahí es donde está el problema. Y muchas veces nosotros, las causas de enojo nos llevan a decir malas palabras o a ofender, ya sea a un hermano en la fe o a otra persona. Por eso es importante que nosotros podamos meditar qué tipo de vida nosotros estamos llevando delante de Dios. En Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo también nos anima y nos exhorta. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo nos dice que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque es vuestro culto racional. Vemos que lamentablemente muchas veces nosotros en el local de reunión, pues sí somos cristianos, nos comportamos como lo que somos como cristianos, pero una vez fuera del local ya nos comportamos como se comporta el mundo. Y nosotros debemos de entender que nosotros somos cristianos en cualquier parte del mundo que nosotros estemos. Muchas veces nosotros, lamentablemente, vemos hoy mucha vestimenta indecente. En el local pues yo llego vestido decente, pero ya en mi casa ya no visto como Dios quiere. En el local pues estoy bien sentadito ahí, como se dice popularmente, no quebramos ni un vaso, pero cuando ya salimos de ese local pues ya mostramos otra cosa. Entonces es importante que también nosotros podamos meditar en el cambio que nosotros debemos de tener. No solamente decir somos cristianos, no solamente es suficiente. El cristiano, el nombre cristiano lo vamos a demostrar realmente con nuestros hechos, no como los fariseos. Los fariseos siempre estaban diciendo, los judíos, que eran descendientes de Abraham, que eran linaje de Abraham, que ellos, ¿verdad? Eran hijos de Abraham, pero Jesús les dice que si ellos realmente hubieran sido hijos de Abraham, las obras de Abraham hubieran hecho. Vemos que con sus labios decían una cosa, pero con sus hechos estaban diciendo otra cosa. Muchas veces nos pasa a nosotros igual, decimos, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia de Cristo, pero ya con los hechos puedo estar diciendo completamente lo contrario. Las 5 insensatas. Estamos hablando de las no preparadas. Regresemos a Mateo en el capítulo 25, dice el verso 3. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí dice que estas 5 vírgenes, estas 5 insensatas, dice que no tomaron aceite consigo. De hecho, ellas llevaban sus lámparas llenas. El problema estaba en que no tomaron aceite adicional, solamente se conformaron con llenar sus lámparas nada más. La palabra insensato, insensata significa necio, no sabio, carente de conocimiento. Estamos hablando de aquella persona que no lleva a la práctica lo poco que sabe o lo que sabe realmente no lo lleva a la práctica. Solamente se dice de labio que hay conocimiento nada más. Estas 5 vírgenes cayeron en un conformismo. Se engañaron a sí mismas creyendo que como estaban dentro de la casa del novio, esperándolo a él, era suficiente. Estas mujeres también dijeron en su mente, es suficiente con la lámpara, no es necesario llevar más aceite. Lamentablemente hoy nos pasa igual a nosotros, hoy dentro de la iglesia. Muchos de nosotros también hemos caído en un conformismo y eso nos va a llevar a serias consecuencias. Estas 5 vírgenes, estas 5 insensatas, solo estaban esperando, pero sin estar preparadas, atentas a la llegada del novio. Como decíamos, ellas cayeron en este conformismo. Ellas dijeron, suficiente con que estemos aquí esperando al novio, suficiente con este aceite que llevamos. Así pasa hoy en día con muchos de nosotros los cristianos.
estamos conformados a que como ya somos miembros de la iglesia, no hay nada más que hacer. Es triste esta realidad que de igual manera se vive hoy. Muchos de nosotros sí nos hemos conformado solamente a eso, a hacernos miembros de la iglesia, creyendo de que esa es toda nuestra responsabilidad, creyendo que es lo único que nosotros tenemos que hacer. En Hechos, capítulo 2, en el verso 41, encontramos que en el día de Pentecostés se bautizaron como 3,000 personas. Según el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos que estas personas ese día obedecieron el evangelio, se bautizaron para el perdón de sus pecados e inmediatamente fueron añadidas a la iglesia. Pero no todo terminó allí. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que estos hermanos, después que ellos fueron añadidos a la iglesia, ellos siguieron su responsabilidad, ellos siguieron perseverando, ellos siguieron guardando, cumpliendo los mandamientos que Cristo da a la iglesia. Vemos que ellos no se conformaron solamente con hacerse miembros de la iglesia nada más. Muchos hemos caído también en el conformismo de solo asistir a las reuniones y algunos solamente el domingo. Es triste ver esta realidad hoy en día. Muchos de nosotros podemos asistir a las reuniones entre semanas. Por ejemplo, hay congregaciones que se reúnen 3 o 4 veces a la semana, pero muchos de nosotros solamente nos hemos acostumbrado a llegar a esas reuniones. Si la iglesia tiene 3 reuniones en la semana, incluyendo el primer día de la semana, pues solamente vamos a esas 3 reuniones y de ahí terminó la responsabilidad. No hay nada más que hacer. Y otros, lamentablemente, nos hemos convertido en domingueros, solamente el día domingo. Es triste esta realidad que nosotros vemos y creemos que solamente esa es nuestra responsabilidad. Lamentablemente estamos teniendo la misma actitud de estas 5 vírgenes insensatas. Creemos de que solo porque ya fuimos añadidos a la iglesia ya es suficiente, ya no hay nada más que hacer, estamos bien delante de Dios. Por eso, pero esa no es toda nuestra responsabilidad. Muchos estamos dentro de la iglesia, pero no hemos cambiado. Siempre me gusta mencionar a la iglesia en Sardis, allá en Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Siempre me gusta poner de ejemplo esta iglesia local en Sardis. Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 4, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vemos que aquí encontramos 2 tipos de hermanos. Unos que estaban dentro de la iglesia, pero Jesús les dice que estaban muertos. Físicamente estaban vivos, tenían el nombre de cristianos, pero su conducta delante de Dios y delante del mundo, pues no era la correcta. Pero aquí había un grupito pequeño, chiquitito, unas cuantas personas, dice Jesús. Ellas sí se mantenían fieles al Señor, habían cambiado, no habían manchado su vestidura. Es importante que nosotros podamos meditar dentro, hoy en día, cómo estamos nosotros. Estamos como estos hermanos que Jesús les dice que estaban muertos, que tenían el nombre solamente de cristianos, o estamos en este grupito chiquitito,
a las cuales Jesús les dice que no habían manchado sus vestiduras. La realidad es que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos, como Jesús está diciendo a estos hermanos de la iglesia local de Sardis. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, encontramos el mensaje a otra iglesia local, a la iglesia en Laodicea. Le dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que no veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí encontramos otra situación triste con otra iglesia local. Esta iglesia, Jesús les dice que no eran fríos ni calientes. No se decidían a hacer del mundo, tampoco se decidían a servir al Señor. Dice Jesús que eran tibios, y ese estado de tibieza no va con Dios. Jesús nos da solamente dos estados, dos opciones: o nos perdemos en el mundo o le servimos a Él. Muchas veces nosotros queremos estar con un brazo agarrado del mundo y con el otro agarrado de Dios, pero eso no. Jesús aquí a la iglesia le está diciendo que tiene que tomar una decisión: o sirven al mundo o sirven a Dios. Pero ellos, no, según ellos, ¿verdad? Estaban en un estado neutral, según ellos, ¿verdad? Y en el verso, en el verso, en el verso 17, es triste lo que ellos dicen. ¿Qué decían ellos? Que ellos eran ricos, que se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad. Hasta donde a veces nosotros nos lleva la soberbia. Muchas veces nosotros como cristianos podemos tener esta actitud también de soberbia, de decir que como ya estamos dentro de la iglesia, ya no necesitamos nada más. Imagínense. Pero ahora Jesús les dice que eran pobres, eran miserables, que eran desventurados, eran ciegos y desnudos. Y estamos hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. No estamos hablando de personas que estaban fuera. No estamos hablando de incrédulos. Estamos hablando de cristianos. Es triste cuando nosotros como cristianos tenemos esta actitud como los que de Sardis y como los de la iglesia en Laodicea. No basta solamente con ser miembro de la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, como miramos ahí con el estudio con nuestro hermano Mario, vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, del verso 44 al 51, ahí Jesús nos habla acerca de la necesidad de estar preparado. Mateo capítulo 24, del verso 44 al 51 dice: por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a su siervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. Vemos que aquí Jesús les está diciendo allá a los judíos en aquel entonces que cuando él llegara y si no estuvieran preparados, pues iban a ser castigados. De igual manera, hoy nosotros, Jesús nos anima y nos advierte de la necesidad de estar preparados para que cuando Él venga, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Él, pues lamentablemente vamos a ser castigados. Ahora, Jesús nos habla en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, nos habla del insensato. ¿Quién es insensato? Según Jesús en Mateo 7, versos 26 y 27. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Lo que Jesús está hablando aquí. El insensato es aquel que oye la palabra, que oye sus leyes, que oye lo que Jesús dice y no lo lleva a la práctica. Lamentablemente muchos de nosotros asistimos al estudio bíblico, escuchamos el sermón el primer día de la semana, también escuchamos el estudio bíblico, entre semana también escuchamos la palabra de Dios, pero hasta ahí nomás. Nos quedamos solamente oyendo y muchas veces nosotros decimos, el hermano, qué buen sermón el que dio, qué buen estudio que dio el hermano, pero hasta ahí nomás. No lo estamos llevando a la práctica y eso es ser insensato. Escuchar solamente no va a traer nada beneficioso, al contrario, nos va a caer la ruina según Jesús. Las 5 prudentes, estamos hablando de las 5 preparadas. En Mateo, nuevamente regresando a Mateo 25, dice el verso 5, y tardándose, mal, verso 4 es, perdón, ahí. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. La palabra prudente significa tener entendimiento, denota sabiduría, práctica, prudencia en la conducción de asuntos de mente juiciosa. Estamos hablando de una persona juiciosa, de una persona que tiene dominio propio. El prudente es el que pone en práctica lo que Jesús nos dice. Regresando a Mateo, capítulo 7, vamos a leer ahora el verso 24 y el verso 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es el prudente, el que pone en práctica lo que Jesús dice, el que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Para que nuestra casa esté edificada ahí en la roca que es Cristo, pues nosotros debemos de llevar en práctica lo que Jesús nos está diciendo. Por eso es importante que nosotros podamos poner atención a lo que Jesús nos está diciendo a través de su palabra. El prudente, sabio, es el que muestra su conducta con hechos. En Santiago, miremos lo que Santiago nos dice. Santiago capítulo 3, del verso 13 al verso 18. Santiago capítulo 3, verso del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo, amargo y contención
en vuestro corazón no os atéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el sabio es aquel que pone en práctica, que demuestra con su conducta lo que él ha aprendido, lo que él ha oído. Por eso decíamos, no basta solamente con decir, soy cristiano, soy miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, el ser cristiano, el ser miembro de la iglesia de Cristo, lo vamos a demostrar con nuestros hechos, con nuestra conducta. El prudente es aquel que aproveche el tiempo que Dios nos da. En Efesios, capítulo 15, capítulo 5, versos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el prudente es aquel que mira con diligencia cómo se va conduciendo en esta vida, que está viendo que él no puede andar como el necio. Entonces es importante que nosotros podamos meditar. Estamos aprovechando el tiempo. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, que nosotros en lo material aprovechamos el tiempo, no desperdiciamos ninguna oportunidad, pero en lo espiritual, muchas veces nosotros para lo espiritual no hay tiempo, porque estamos muy ocupados, porque hay problemas económicos, porque hay problemas de salud, porque hay esto, por lo otro. Pero cuando se trata de lo material, no hay problema, no hay obstáculo. Entonces, es importante que nosotros podamos meditar. El que aprovecha, o los que aprovechamos el tiempo en lo material, no estamos siendo sabios, no estamos siendo prudentes. Los que aprovechamos el tiempo en lo espiritual, sí estamos siendo sabios y sí estamos siendo prudentes. Por ejemplo, en Juan, capítulo 31, capítulo 4, Juan capítulo 4, verso 31. Miremos lo que Jesús dice aquí. Después que Jesús tuvo una conversación ahí con la mujer samaritana, vemos que los discípulos se fueron a buscar comida y en el verso 31 dice lo siguiente: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, los discípulos se fueron a buscar comida, regresan, le dicen a Jesús, aquí está la comida, come. Y vemos lo que Jesús les dice en el verso 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? En el verso 34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos que aquí Jesús no perdía el tiempo. Él sabía que tenía una obra que cumplir, una misión que el Padre le había encomendado. Y él aquí le está diciendo a sus discípulos que su prioridad era lo que el Padre le había mandado hacer. Y esa debe ser también nuestra prioridad, lo espiritual. Entonces el prudente es aquel que prioriza los negocios de Dios, como dijo Jesús, ¿verdad? Cuando sus padres lo llegaron a buscar después que según ellos se había perdido. El prudente es el que busca a Dios. En Isaías, en el capítulo 55 de Isaías, en el verso 6,
Dice Isaías capítulo 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y nosotros podríamos decir, pues ya nosotros le buscamos. Ya nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Ya fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces ya lo buscamos. No, no. Es cierto, ya nosotros fuimos bautizados, ya obedecimos el evangelio, ya somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero Dios hay que buscarlo todos los días. No basta solamente con hacernos miembros de la iglesia. Todos los días debemos de buscar a Dios. Así como buscamos el alimento todos los días. A ver, ¿quién dice, ya desayuné, ya no voy a buscar almuerzo, ya no voy a buscar cena? ¿Quién de nosotros dice? No, desayunamos y después vamos a buscar el almuerzo. Almorzamos y después vamos a buscar la cena. Amanecimos, vamos a buscar el desayuno. Vemos que todos los días nosotros estamos buscando el alimento. Entonces, de la misma manera, nosotros todos los días debemos buscar a Dios, pero el prudente es ese que busca a Dios todos los días, no es aquel que lo busca una vez al año cuando se acuerda, no, es todos los días. El prudente busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 dice Jesús, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Fíjense que este es un texto que nosotros siempre, muchas veces se lo aplicamos al no cristiano. Y le invitamos y le decimos, mire, aquí dice Dios, Jesús, que hay que buscar primero el reino de Dios. Pero nunca, muchas veces nosotros no lo aplicamos a este texto. Pero este texto también nos debemos de aplicar a nosotros. Porque volvemos a un punto. Buscamos el reino cuando obedecimos el evangelio, sí. Pero el reino de Dios hay que buscarlo de igual manera todos los días. ¿Y de qué manera lo buscamos? Trabajando en el reino, cumpliendo lo que Dios nos manda. De esa manera vamos buscando el reino, vamos buscando la morada que Cristo nos tiene preparado allá en los cielos. Pero muchas veces nosotros lo buscamos solamente porque nos bautizamos y después solamente al no creyente le estamos aplicando este texto de buscar el reino de Dios primeramente, pero también nosotros debemos de buscarlo todos los días. El prudente es luz para el mundo. En Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Verso del 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el cristiano, el prudente, es luz. Pero muchas veces nosotros, en vez de ser luz, estamos siendo luminares. Estamos siendo tinieblas. En Filipenses capítulo 2, versos 15 y 16, ahí el apóstol Pablo también animando a los hermanos de Filipos que ellos debían de ser luminares en este mundo lleno de maldad. Y a eso estamos llamados nosotros, los cristianos, a hacer luz. El prudente va a hacer luz donde quiera que vaya. De esta manera, estas 5 vírgenes estaban preparadas para recibir al esposo. De esta manera, de igual manera, nosotros debemos de estar preparados para recibir a Cristo. La tardanza del esposo. Regresando a Mateo, en el capítulo 5, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Este tiempo que el esposo tarda en regresar nos enseña el tiempo que dio el novio o el esposo a las vírgenes para que se prepararan y después ella la recibieran y compartieran el banquete con él. Esto también es el tiempo que Cristo nos da a nosotros para que nosotros nos preparemos para su segunda venida. Tristemente, muchos no estamos aprovechando este tiempo para prepararnos para recibir a Jesús cuando venga. Muchos ni siquiera creen o se burlan que Jesús va a venir por segunda vez. El apóstol Pedro nos habla de eso en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vemos que aquí estos se están burlando y diciendo, ¿cuándo? Desde el tiempo que vienen diciendo, miren cuánto tiempo ha pasado y nada. Igual manera la gente hoy, mira, ya estamos en el 2022 y ¿dónde está la venida del Señor? Dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito. Vemos que el apóstol Pedro nos da la razón por cuál la demora del Señor, y es porque él es paciente, porque nos está dando la oportunidad para que nosotros nos preparemos, porque él no quiere que ninguno perezca, pero lamentablemente el ser humano no entiende eso, y lamentablemente muchos de nosotros los cristianos también tenemos la misma actitud, diciendo el Señor no viene, y por eso no estamos preparados. A nosotros solo nos queda aprovechar la demora del Señor para prepararnos, para estar preparados para cuando Él venga. Es lo único que nos corresponde a nosotros. Vamos a leer nuevamente ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versos 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha sido escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la otra escritura para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es lo que único que nos corresponde a nosotros. No estar ahí discutiendo que cuándo va a venir, que ya se tardó. Lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados para cuando Él venga. Recordemos esto. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. Tengamos presente esto, que el Señor va a venir como ladrón en la noche, por eso debemos de estar preparados. El verso 5 y 6 dice que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Qué podemos aprender? Aquí todas se durmieron. Llegó el sueño. ¿Tenían derecho a descansar, tomar su relax, como dicen algunos? Sí, todos tenemos derecho. Además, Dios para eso hizo la noche. Para descansar, eso nadie lo puede detener. Se oye un grito y clamor a medianoche. Viene el esposo. Imaginémonos a medianoche, la hora que dicen algunos el sueño más rico. ¿Cuál fue el grito? Viene el esposo.
salir a recibirle. Qué terrible va a ser para muchos de nosotros este grito para cuando Cristo venga. En los siguientes versos vamos a ver dónde estuvo el problema. En el que se durmieran, ahí lo veremos más adelante. Todas se levantaron a arreglar sus lámparas. Del verso 7 al verso 9 encontramos donde ellas se levantaron a arreglar sus lámparas. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apague. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprar a vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Dice que arreglaron sus lámparas, significa poner en orden. La insensata piden aceite a la prudente. Nosotros podríamos decir que ellas fueron groseras porque no le dieron, pero más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Qué triste lo que nosotros aprendemos aquí. Muchos hermanos durante toda su vida cristiana la pasamos siendo indiferentes al tiempo que Dios nos da para prepararnos. Pasamos todo el tiempo siendo mundanos, viviendo una vida como a nosotros nos parece, a como nosotros queremos, según Efesios 4:22. Somos hermanos conformistas a ser miembros de la iglesia, a reunirnos nada más, pero no hay cambio en ellos, no hay cambio en nosotros y nada de poner en práctica la palabra de Dios. Vivimos una vida cristiana, como Jesús dijo a los de Sardi, una vida cristiana de nombre. Ofrecimos un servicio mínimo al Señor, no hicimos realmente lo que pudiéramos haber hecho. Aquí está el dormir, aquí está el relax del insensato. El Señor no viene todavía, por lo tanto solo voy a hacer esto, solo me voy a reunir o solamente me voy a hacer miembro de la iglesia porque el Señor no viene todavía. Ahí está el dormir de la insensata, ahí está el dormir de nosotros. Por lo tanto, voy a descansar, me voy a ir de vacaciones en lo que el Señor viene porque todavía Él no viene y me va a dar tiempo de preparar. La prudente, la respuesta de las prudentes, ir a comprar para vosotros mismas. Y donde decíamos que injustas podríamos decir nosotros. Pero, hermano, la preparación es una responsabilidad individual. Nadie puede cumplir nuestra propia responsabilidad. El obedecer y el servicio a Dios es individual. Ahí en Apocalipsis 2:7, Jesús dice a la iglesia en Éfeso, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vemos que el obedecer, el guardar los mandamientos, el servir a Dios es individual. El prudente siempre anima al insensato a que cumpla su responsabilidad. Recordemos, no hay mañana. En 2 Corintios 6:2 dice la palabra de Dios que el día de salvación es hoy. El día de cumplir nuestra responsabilidad, el día de prepararnos es hoy. Aquí está el dormir del prudente. El Señor, el que duerme, el que descansa, dice, voy a descansar mi ratito, voy a tomarme un pequeño descanso, pero tengo presente que el Señor en cualquier momento viene, por lo tanto, voy a descansar un rato y después continúo cumpliendo mi responsabilidad. Llegó la noche, vamos al descanso sabiendo que mañana, si Dios lo permite, nos va a dar nuevamente la oportunidad y vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad como cristianos. La insensata van a comprar aceite. ¿Qué aprendemos aquí? Según en el verso 10, dice que las insensatas se fueron a comprar aceite. Llegó el esposo, la segunda venida de Cristo es inevitable. En Hebreos 9:28 dice que Jesús vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Vemos entonces que la venida de Cristo va a ser inminente. Eso es una realidad, la palabra de Dios lo dice.
Las prudentes entran con él a la boda. Cuando Cristo venga, no va a haber tiempo más. Los que hicimos la voluntad de Dios, como dice Mateo 25:34, ¿verdad? Donde Jesús les dice, venid bendito de mi Padre, heredar el reino que fue preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Se cerró la puerta, se terminó el tiempo de preparación. Estos quedaron excluidos del banquete. ¿Reconocieron su falta? Sí, la reconocieron, pero fue demasiado tarde para corregirla. Vivieron una vida de engaño, creyendo que estaban bien con el Señor. Creyeron que porque estaban dentro, estaban seguras. Las preparadas entraron con él a la boda, estas sí estaban seguras. En Eclesiastés 9:10, el sabio nos enseña que todo lo que tengamos al alcance de nuestra mano, hay que hacerlo. Estas prudentes tuvieron a la mano y por eso hicieron. Las insensatas también tuvieron todo a la mano para hacerlo, pero lamentablemente no lo quisieron hacer. Nosotros también tenemos todo al alcance de la mano para cumplir la voluntad de Dios, pero lamentablemente muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Después ellas regresan según el verso 11 y dicen, Señor, ábreme. Ahora ellas regresan y piden al Señor que les abra. La respuesta del Señor, de cierto os digo que no os conozco. Qué terrible va a ser para muchos de nosotros esta respuesta del Señor. En Mateo capítulo 7, verso 21, dice ahí, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Para muchos, ¿verdad? Va a ser terrible el día que Jesús venga y nos diga, no los conozco. Conocer significa probar. Esta insensata, ellas mismas, nadie más le cerró la puerta. Nadie puede culpar a otro, cada quien es responsable de sus actos. Cada quien tiene su responsabilidad. A todos Dios nos da aceite, a todos Dios nos da lámpara, a todos Dios nos da responsabilidad. De nosotros depende cuánto aceite tomamos. ¿Qué vamos a hacer? Según el verso 12. Bueno, velad, prepararnos para la venida del Señor. La única manera de prepararnos es haciendo la voluntad, cumpliendo sus mandamientos. En Efesios 14:15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Efesios 4:16, hablando de la responsabilidad o lo que puede, la cualidad o lo que nosotros podemos hacer, la actividad propia que nosotros podemos hacer, debemos de cumplirla. Dios nos da talentos, Dios nos da habilidades, Dios nos da oportunidades, Dios nos da responsabilidad a cada uno y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar cumpliendo eso y es la única manera de velar. En esta parábola de las 10 vírgenes también aprendemos estas cosas importantes. La preparación no se puede dejar para última hora. La preparación no se puede pedir prestada. La salvación no se puede obtener a última hora. En conclusión, hermanos, hemos visto lo que Jesús nos enseña en esta parábola. Dentro del reino, la iglesia, habemos algunos hermanos que estamos preparados y otros no estamos preparados. Algunos estamos esperando fielmente la segunda venida de Cristo, otros no. Que la responsabilidad de cumplir los mandamientos de Cristo es individual, que la preparación es individual, que la salvación es individual, que la preparación no se debe dejar a última hora y de igual manera la salvación no se debe dejar también a última hora. Que con la segunda venida de Cristo se termina la oportunidad de prepararnos. Por eso nosotros debemos de aprovechar hoy
la oportunidad que Dios nos está dando. Muchas gracias, hermanos, por su atención, esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermano.